vamos, adelante, pastor. Sí, gracias hermano Esteban. Nos hemos tomado unas vacaciones forzosas, ¿verdad? Casi, sí. Y Eso es lo que dicen. estamos tratando de volver a la rutina que teníamos de nuestro programa. Lamentamos las ausencias, las demoras y todo eso para con aquellos que siempre nos siguen. Y estamos de regreso aquí en radiomifortaleza.com, que usted lo puede sintonizar si usted vive o está aquí en Estados Unidos y no tiene acceso a internet en este momento, tal vez con un teléfono o algo. Usted puede marcar al número 605-475-8086 y usted puede escuchar este programa y también todos los programas de la radio mifortaleza.com. Hoy estamos con un tema, hermano Esteban, que parece que un poco como que le escapamos o que lo ignoramos. Tiene que ver con nuestro modo de ser, pero no como usualmente tratamos de definir a la persona. Sí, es agradable, que no va por ahí, sino estamos hablando de lo que se conoce como la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo que todos deberíamos de desarrollar. Los seres humanos venimos con esa capacidad, pero no todos la desarrollamos. Por otro lado, aunque se pueda desarrollar, no necesariamente eso quiere decir de que todo el tiempo la tengamos en uso. Es como muchas cosas que acumulamos en nuestra casa, en nuestra vida. Tengo esto, tengo lo otro, pero no lo uso de vez en cuando. Bueno, la inteligencia emocional y hoy más particularmente, aunque está relacionada a la inteligencia emocional, quiero hablar de la memoria emocional. Tal vez sea el comienzo para después entender mejor la inteligencia emocional en otros programas. Podríamos, por ejemplo, estar hablando de algo, lo puedo proponer a usted, los oyentes que en este momento me están siguiendo, sea por la radio o por internet, en Facebook. En Facebook me encuentran por mi nombre, Miguel Ángel Drago. Mi amigo y socio de milicia, Roberto Gione, que también llevamos 2 años con este programa aproximadamente. No pudimos conectarnos en la distancia, pero trataremos de lograrlo los próximos días. Les decía de que la inteligencia emocional está ligada a la memoria emocional. No es exactamente lo mismo, pero están muy relacionadas. La memoria emocional, que es lo que vamos a tratar ahora, tiene que ver con aquellas cosas que determinan los valores emocionales que tú experimentas o hacen que tú experimentes. Es decir, es la chispa que puede encender el fuego en cualquier tipo de emoción, sea una emoción positiva en términos de afecto o sea una emoción negativa en términos de detestar, rechazar o que te caiga mal algo o alguien. Entonces, ¿en qué se basa esto? ¿Cuál es el fundamento de esta situación, vamos a decirlo así, que nos hace llevar a tener respuestas que de pronto no teníamos pensadas? No, pero yo no quería decir esto, pero lo dije. O en realidad yo me sentí de tal manera, pero no supe manejarlo. Entonces ese tipo de situaciones tiene que ver con la memoria. La memoria, a veces explico en las clases que damos en estos órdenes de cosas, aparte de la memoria que usamos para manejarnos en todo en la vida, saber dónde dejaste los cubiertos, saber por qué calle ir cuando vas manejando, en fin, todo ese tipo de cosas que se van de alguna manera también convirtiendo en hábitos
incluso sin querer salir del tema, pero las personas bastante mayor pueden hacer las cosas por inercia y de pronto no darse cuenta. Por ejemplo, un matrimonio muy mayor, fallece uno, o sea, uno desaparece y el otro prepara el desayuno para dos. Entonces hay una memoria emocional en eso. O sea, estuvo una cantidad de años de su vida con eso, pero no lo consideró, no lo evaluó, no lo midió en ese momento. No se daba cuenta. Simplemente es el tipo de memoria. Este tipo de memoria a la cual me refiero es algo que se va aprendiendo conforme a los valores que la persona fue adquiriendo en su formación primaria. Es decir, el afecto o ausencia del afecto en los primeros años de vida. Todo esto la persona se va formando conforme a esos valores, a los valores que culturalmente en el orden familiar pueden tener algún tipo de afecto que puede ser mayormente positivo, pero también puede ser un afecto de carácter negativo. Entonces, la memoria, voy a poner un ejemplo, mire, una persona pudo haber tenido una experiencia de alguna manera traumática en la infancia, particularmente los primeros 6 años de vida. Vamos a suponer que podía tener 6 años cuando tenía esa experiencia. Y esa experiencia generó un tipo de trauma emocional en la persona, y con el correr del tiempo, sin darse cuenta, eso lo olvidó, lo dejó muy guardado, muy lejos, muy recóndito en la memoria. No lo tiene presente. Pero mire, los elementos circundantes al evento, o sea, lo que estaba alrededor, que puedan interactuar a través de los 5 sentidos, o sea, aromas, olores, o sea, olfato, sabores, música, sonido, ruido, un tren que pasa, todos los 5 sentidos van a estar afectados de alguna manera y en alguna medida. Entonces, si el evento que experimentó el niño es de alguna manera traumático, el niño va a procurar olvidarlo y lo va a olvidar. Lo va a olvidar, pero no se olvida del todo. No es que le venga a la memoria, sino que está guardado en la memoria. En un lugar es como cuando tú algo ya no lo quieres ver, pero no te quieres deshacer de eso, buscas el rincón más lejos para llegar, tal vez incómodo, que te tienes que subir una escalera o algo para alcanzarlo. Entonces, una cosa así es cómo se guarda en la mente aquellas memorias negativas. Ahora, ¿cómo es que sale a la luz? Puede que la memoria física no salga a la luz, puede que la memoria de aquello que altera los sentidos no lo recuerde, pero sí puede recordar las emociones. Es decir, que la persona, vamos a suponer de que tuvo algún tipo de experiencia indebida por parte de un adulto. No voy a entrar en detalles porque no es el tema de hoy, pero usted me entiende lo que quiero decir. Esa forma de, tal vez de abuso, tal vez algún tipo de toque o algo por el estilo, pero ya no lo recuerda, pero puede recordar sensaciones que experimentó en sus emociones en ese momento. O sea, el toque en la piel, en determinadas partes del cuerpo, cierto tipo de aromas u olores, o sea, perfumes u olores desagradables. Entonces, eso está en la memoria.
¿Y cómo trabaja? ¿Cómo opera eso? Eso opera de esta manera. Cuando la persona ya adulta tiene algún tipo de cuadro de crisis, está más sensible en sus emociones. En ese orden de cosas, cuando está, digamos, sensibilizado y siente algún tipo, como mencioné antes, algún tipo de aroma, olor, algún sonido, una música, un ruido determinado, puede hacer de que se despierte no la memoria de la imagen, pero sí la memoria de las emociones que experimentó en aquel momento, aunque hayan pasado 40 años. No importa. Difícilmente va a sacarlo de la memoria para llevarlo en su mente a una imagen física de esa situación. Pero las emociones que sintió le van a hacer que se siente incómodo, dando la idea de que se sintió obviamente incómodo con una situación que ocurrió en aquel entonces. Espero estar explicándome, y con esto más o menos estoy dando una figura de cómo trabaja la memoria emocional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se usa o eventualmente cómo no se debe usar? La memoria emocional puede trabajar inconscientemente, pues como dije, está guardado en el rincón más lejano de nuestra memoria. Está guardado de esa manera por propia defensa de la persona. La persona misma lo pone lejos. Esto no me quiero ni acordar. Entonces, en ese orden de cosas, quedando esa imagen lejos, pero no se puede borrar las emociones. Ahí es que entendemos de que hay una memoria emocional. La memoria emocional no queda inhabilitada. Lo que queda inhabilitado son aquellos determinados recuerdos que necesita esa chispa, cualquier tipo de asociación de idea, para que vuelva a salir a la luz. Pero recuerde que no es la imagen lo que sale a la luz, sino lo que sintió. Por tanto, puede ser un arma de doble filo, si me permite la expresión. ¿En qué sentido? En el sentido de que de pronto algún tipo de sonido familiar, u olor, o aroma, o algo así, que estuviera presente en un momento tal vez, digamos, no agradable, en términos de una relación con una persona, sea las características que tenga esta, entonces, y aparece ese motivador o activador de la memoria emocional, puede cambiar el temperamento de la persona en un instante. Es decir, de que ya no está actuando la voluntad propia de lo que está haciendo hoy día después de mucho tiempo, sino que aquello que activó esas emociones va a proyectarla hoy, en lo que está haciendo ahora. Y es ahí cuando podemos, incluso si me permite, jugando con las palabras que usa el apóstol Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hago. Entonces, está hablando de ese poder de la conciencia, en un término absoluto, es decir, cuando somos dominados por algo en nuestro cerebro. Esto, por ejemplo, tiene que ver en otro orden de cosas con el tema de las adicciones. El tema de las adicciones precisamente tiene que ver con eso, es decir, buscar compensar un área de mi vida, de mi persona, que no encuentro, en la cual no encuentro complacencia, no encuentro paz, no tengo aceptación, o sea, no me conformo a eso, y entonces busca precisamente una compensación. Y mencioné el tema de las adicciones, ya que es interesante
cómo con este tema que estamos tratando de la memoria emocional, sin querer alejarme del tema, pero les tengo que mencionar algo que tiene que ver con las adicciones. Para empezar, comprender la palabra adicción en el correcto español o castellano. ¿Qué es lo que significa? La letra A de la palabra adicción es una preposición que niega lo que sigue. Entonces, si a la palabra adicción le quitamos la A, queda dicción, que significa decir, como hablar. Entonces, cuando le ponemos la preposición que niega, adicción, es la incapacidad de poder decir. Por eso, mayormente las personas que experimentan algún tipo de adicción, ellos no saben controlarlo, no pueden controlarlo. Pero ¿cuál es la fuente de eso? Es algún tipo de frustración que afectó la memoria emocional del individuo. Pudo haber sido uno o pudo haber sido secuencias de muchos o puede haber sido años de crianza en un mal ámbito, por ejemplo. O sea, violencia doméstica o mucha necesidad, ese tipo de situaciones que generan condicionamientos mentales. O sea, donde nuestra mente en vez de ampliarse, de expandirse, se va achicando, se va concentrando en el problema. O sea, terminan siendo las personas que se enfocan en el problema y no en la solución. Y es ahí cuando esa persona queda atrapada en eso. ¿Cuándo queda atrapada la persona y quiere salir? Tiene una incapacidad de salir, porque en realidad desconoce el origen del problema que está experimentando. O sea, está ignorando cuál es la raíz de eso. ¿Por qué? Porque a modo de protección, los padecimientos, voy a dejar de lado la mención que hice como un problema sexual al principio, sino puede haber una serie de padecimientos continuos durante la formación del individuo en los primeros 6-7 años de vida, donde fue testigo de violencia doméstica o también la recibió en su propio cuerpo. Entonces, para propia defensa, procura tapar todo eso. Sin embargo, las emociones las sigue guardando. Y que padeció violencia, cuando sea adulto probablemente sea violento. Pero es que no lo quiero hacer. Pero es que es algo que no puede manejar. El mal que no quiero, eso hago. Entonces, y el bien que quiero, eso no lo hago. Entonces se trata de nuestra humanidad, en nuestra incapacidad del manejo de los conflictos, del manejo de nuestra propia voluntad. Va más allá de la voluntad propia. Esa memoria emocional puede dominar nuestra propia voluntad, es decir, nos domina a nosotros como personas. Si bien puede haber algunos casos como que quedan ciertos hábitos, que seguido dice malas palabras, ese tipo de cosas, o a veces se da cuenta de que está mal y después dice, fue sin querer. En parte es cierto y en parte no es cierto, porque se sabe que toda palabra que sale de nuestros labios entre 5 y 7 segundos antes estaba en el cerebro. Pero el problema también está en que si estaba en el cerebro, ¿por qué estaba en el cerebro? ¿Por qué estaba guardada de una manera determinada? ¿Por qué genera un tipo de respuesta? Porque no se trata de ver quién sabe más cantidad de malas palabras, se trata del uso que se le da al mismo y de que de pronto la persona en ese momento dice, ¿por qué no me habré callado? Es que hay algo que está manejando la voluntad propia. Y por ahí es donde estamos entrando al tema de la memoria emocional. ¿Cómo manejamos nuestras emociones? Porque, por ejemplo,
vemos algo de nuestros países, un video, lo ves en Facebook, en YouTube, donde sea, y te emociona, o una música. Puede que sea de tu país, puede que sea del país de tus abuelos, me pasa a mí y a mi esposa con nuestras generaciones de italianos, pero y de pronto, yo no he estado allá, pero escucho la música, la comida y todo eso y uno se identifica. Entonces, pero eso va trabajando en las emociones. ¿Pero por qué? Porque fue grabado en la memoria, lo escuchaste desde chico. Sea que estabas consciente o no estabas consciente, sea que la música que se escuchaba en la casa durante la niñez, tú le prestabas atención o no, tu cerebro sí. Sí le prestaba atención y tomaba nota. Lo mismo que las actitudes. Tú no te estabas peleando con tu papá o tu mamá, pero entre ellos sí se estaban peleando. Entonces eso también se guardó en memoria. Entonces puede actuar inconscientemente eso en el camino de la vida, a lo largo del camino de la vida, y encontrarse de que no estoy pudiendo manejar mi propia voluntad, no estoy pudiendo controlar el dominio de mí mismo, es decir, cómo hago para desprenderme de estas reacciones inconscientes o por lo menos consideramos de que son inconscientes. Pero es que en realidad, aunque sí está guardado en una parte donde está el inconsciente de la persona, pero en determinado momento por o a través de los elementos motivadores, como la música, el aroma de una comida, van a despertar una idea mental. Por ejemplo, mire, a veces en las clases uso esta figura. No llega un hombre, llega de su trabajo, todavía no entró a la casa, siente el aroma de su comida favorita y está... Todavía no entró, ¿eh? Hoy tengo tal plato que a mí me encanta. Entra, abre la puerta, saluda a la esposa. ¿Está la comida que a mí me gusta? No, todavía no hay comida. ¿Cómo que no? Pero si yo sentí el aroma, estaba ahí afuera en la puerta. Ah, no, es al lado. Entonces, puede haber confusión en esas cosas. O sea, la memoria emocional puede terminar siendo engañosa. No nos tenemos que fiar de eso, sino tenemos que llevar control de esa situación. O la controlamos o nos controla. Entonces la decisión es propia. Claro de que yo estoy seguro que aquellos que están viendo o escuchando este programa, a partir de ahora van a tomar en cuenta más detalles, pero tenga en cuenta que muchas de nuestras reacciones inconscientes son conscientes. Son conscientes porque está guardado ahí. Es como decir, la receta de la abuela, ay, no sé dónde está, pero la había hecho en su vida como 400 veces. Entonces va a agarrar, lleva esto, lleva un huevo, lleva la leche, lleva la harina ahí y sale. Entonces está en el inconsciente. Está, mire, se guarda la textura del aroma, del tacto, de lo que se sintió. Se guarda todo lo que tiene que ver. Nosotros somos, si me permite la expresión, somos como una máquina emocional. Tenemos sensores en todo el cuerpo. Mayormente la mujer tiene más. Pero, entonces, cuando está faltando cualquier información que llega, se analiza. Por eso la mujer es más sensible a determinadas situaciones un tanto extrañas. Y usted sabrá comprenderme. Entonces puede identificar cierto tipo de toques y ese tipo de cosas que pueden pasar como natural que de pronto no lo son. La memoria emocional es algo que nosotros debemos de procurar ser conscientes. En primer lugar,
si la memoria emocional está controlando mis emociones, ahí debo de ser muy consciente de eso. Es decir, permítame que insista sobre esto, no hago lo que quiero. Yo tengo que encontrar el origen de eso. ¿Por qué hago lo que no quiero? No voy a hacer una exégesis del pasaje bíblico y de toda la doctrina paulina. No vamos por ahí. Estamos hablando de esta área que es de consejería. ¿Cómo manejo eso? Yo tengo que ser consciente al momento de que ocurre alguna situación de cuáles son los elementos que hacen que se encienda la chispa. Por ejemplo, hay un dicho por allí que un fósforo o un cerillo, como le llame, puede provocar un gran fuego o provocar una gran explosión. Si la pólvora está cerca, va a provocar una gran explosión. Entonces, ¿cuánto hay de pólvora escondida en nuestra persona? Entiéndase bien, entre comillas. Es decir, que podría ser aspectos oscuros de nuestra vida que afectaron incluso nuestra condición humana en términos de cómo yo me proyecto, cómo entablo una relación, cómo mantengo una conversación. Entonces, en un momento dado de que estoy en una relación, en una conversación, lo que fuere, donde se está interactuando, hay algo, una palabra, un sonido, un aroma, como ya mencioné antes, lo que entre por los 5 sentidos, donde despierta la chispa. Pero ¿cómo es que se produce la explosión? ¿Puede una chispa producir un gran fuego? Sí. ¿Cómo? Si el recuerdo al cual se lo reprime no sale fuera por propia voluntad, si uno no puede concientizar la experiencia traumática, se va a volver a revivir inconscientemente una y otra vez. Eso, por ejemplo, le ocurre a las mujeres que han sido abusadas. También hay niños varones que han sido abusados, tengo en cuenta eso. Por tanto, ¿por qué una mujer que pudo haber sido abusada o que fue abusada, tal vez a temprana edad, pasan los años, se casa, tiene un matrimonio que puede ser feliz, pero que hay algo que le impide? Se siente incómoda, tal vez en la intimidad, pero tal vez el esposo no está haciendo nada mal ahí. Es la asociación de la inteligencia emocional, es decir, de la memoria emocional, mejor dicho. Aquella memoria que fue reprimida por propia protección, pero nunca se experimentó una sanación. Nunca hubo una resolución del problema. Nunca se encaró. Entonces, eso sale a nivel inconsciente. Ese inconsciente, o sea que sale del inconsciente, no del consciente. El consciente es todo aquello que tú manejas en términos de lógica el día a día, como levantarte, desayunar, higienizarte, salir a trabajar, sea que manejes o que tomes el autobús, lo haces casi automáticamente. Entonces todo eso es consciente. Aunque a veces se hace tan consciente y tan automatizado que puede la persona, si su mente está viajando a otro tiempo y lugar, puede estar haciendo las cosas y ahí no está. Es complicado esto, ¿no? Pero así somos. La forma de salir de eso es precisamente reviendo nuestra propia vida, haciéndole frente a la misma y evaluando
O sea, ¿cuáles son las cosas que están haciendo que yo cambie mi actitud, mi proyección como persona en un momento en que no quiero? Entonces uno tiene que ir, es como cuando te mudaste de un lugar a otro y hay cajas que todavía no lograste desempacar. Tal vez la foto de casamiento de hace 30 años, o lo que fuera, la foto de la abuela, como sea. Y, oye, ¿sabes qué? Mira, creo que es el aniversario de esto, así, así. Pues no vemos las fotos. ¿Y dónde está? No sé. No, es que en la mudanza quedó... ¿dónde? Entonces, así es. Así trabaja la memoria. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, nuestra memoria del día a día elimina la mayoría de las cosas que se hicieron en el día. Por eso, conforme a las etapas de vida, no porque sea una enfermedad o algo, que sí también hay situaciones de enfermedad, no voy a entrar en eso, pero me olvidé que comí ayer, o con cuántas personas hablé por teléfono, me olvido. ¿Pero por qué? Bueno, sobre todo cuando tú trabajas con la mente, con el cerebro, cuando estás estudiando, cuando escribes, cuando estás ocupando la mente, y la mayor parte de la mente, entonces se trata de evacuar cosas que no estás necesitando, o sea, dejarlo de lado, fuera. Nuestro cerebro, cuando estamos durmiendo, cuando dormimos bien las 8 horas que corresponde dormir, va a eliminar cientos de miles de millones de neuronas que guardaron memoria de esas cosas, para dar lugar a las nuevas que está produciendo en la misma noche para tu jornada del día siguiente. Entonces tienes memorias nuevas para usar, pero las memorias viejas de ayer fueron borradas. Puedes acceder a eso de una manera indirecta, donde vas haciendo de pronto un análisis. ¿Qué fue lo primero que hice? ¿En qué lugar de la casa estaba cuando estaba buscando X cosa? ¿Qué fue lo que dejé sin terminar? Cosas así, buscar las señales del camino, ¿no? Entonces uno puede llegar a reproducir lo que sucedió. Aunque no exactamente se va a reproducir literalmente, sino de que va a haber una asociación de ideas que tienen que ver con los hábitos, con las costumbres, con la forma de ser, con el carácter de la persona, temperamento, condición climática, personas que estaban en el mismo lugar, una serie de información que regularmente nosotros no tomamos en cuenta, pero de que está en nuestro entorno diario. En ese entorno diario están todas esas cosas, todo ese volumen de información, lo que tú estás hablando tal vez con tu esposa, esposo, el ruido de si vives en un edificio de apartamentos, el ruido del vecino, el que pasó por la calle, el camión de la basura, el perro que está ladrando, el gato que está maullando en la casa de atrás, y así todo eso que está inconsciente se va a borrar, pero hay alguna forma que se tiene que disciplinar la mente para esto, para hallar otra vez la memoria. Entonces, en ese orden de cosas, así dando esta explicación comparativamente, es como trabaja la memoria emocional. Esto quiere decir que tenemos que ante las diferentes situaciones de la vida, si alguien nos dice, oye, ¿por qué cada vez que hablamos de este tema te incomoda o te pones mal?
que hice algo mal. Entonces uno ahí puede entrar en razón y hacer un viaje al inconsciente. Es decir, yo te dije esto, sí, tú me dijiste esto. ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que estábamos hablando? ¿Qué pasaba en ese momento? Y de pronto se recuerdan esas cosas, sí. Pero si fue por un trauma, esos hilos están cortados. O sea, es muy difícil. Hay algunas técnicas que yo no comparto, a través de nuestra fe que no comparto, como el hipnotismo, ese tipo de cosas, aunque he sido testigo en ciertos lugares, eventos, no voy a mencionar, que he visto que hacían cosas basadas en esas formas de disciplina, vamos a llamarlo así. No voy a juzgar nada. No podemos usar herramientas extrañas para resolver situaciones que no comprendemos. O sea, los creyentes tenemos que basarnos a la luz de las Escrituras y solamente apelar a nuestra memoria y a nuestra, a veces, intuición, que la mujer se destaca mucho por eso. Entonces, cuando nos están haciendo ver de que nuestra respuesta no es la correcta en términos de comunicación, puedo llegar a comprender cuál puede ser el contexto de lo que a mí me afecta. Ese contexto de lo que a mí me afecta es lo que me va a dar la pista para poder llegar al fondo de la cuestión, descubrir qué es lo que me afecta. No quiero decir de que vas a poder recordar algún evento específico traumático. Hay casos en que se puede llegar a lograr, pero regularmente solamente se recuerdan las emociones. Si, por ejemplo, voy a ver un ejemplo que usé al principio, si por ejemplo una niña, que ahora es adulta la persona, en su niñez fue abusada por un ser querido, padre, hermano, abuelo, lo más probable es que suprima eso. Es decir, por amor a esa persona, que en la vida normal, entre comillas, va a, de alguna manera, a proteger a esa criatura, aunque la haya atacado, pero está en la condición de papá, de hermano, de abuelo, etc. Entonces, como persona cumple su rol, que por cierto, sin entrar en un argumento de defensa para los depredadores, no es esa mi intención, pero regularmente las personas que son así es que pasaron una experiencia de esa naturaleza, no lo justifica, solo estoy explicando. Entonces, la persona puede llegar, probablemente la víctima ya grande, puede llegar al contexto de la memoria y darse cuenta de lo que pudo haber pasado. Pero difícilmente va a lograr una imagen real, física, de ese recuerdo que fue definitivamente borrado. Para poder sanar, necesita reconciliarse con eso. En primer lugar, no sentirse culpable. Ninguna víctima debe sentirse culpable. El victimario es el culpable, más allá de toda circunstancia. Más allá incluso de que a veces justifican, los agresores justifican su actitud en función de que, bueno, no, es que
tenía que escarmentar, o que se porta mal, o qué sé yo, siempre vamos a buscar alguna excusa para cubrirse. También en ellos funcionan las mismas herramientas, o sea, está el estado de inconsciencia. La mejor manera de resolver este tipo de situaciones es aceptarse uno hoy como soy. Hay un pasado, puedo ser consciente o semiconsciente, pero no lo voy a seguir arrastrando. Puede haber palabras duras que hemos recibido, puede haber castigos inmerecidos que hemos recibido, puede haber un contexto familiar de miseria, de violencia, etc. Pero no necesariamente estoy atado a eso. Lo he visto muchas veces de que la gente, porque viene de determinado contexto, piensa que su vida va a ser siempre igual. Creo que vamos a ir... Hermano Esteban, ¿está ahí? Sí, claro. Vamos a ir a un corte musical. Sí, señor, vamos. Con lo demás continuamos. Tengo mi vasito de agua, si me perdona. Ahí estamos escuchando música. Cuando termina el tema puede continuar hablando. Sí. Estamos en radiomifortaleza.com y seguimos en este momento a través de Facebook, en las redes sociales. Si a usted le interesa este tema, por favor, compártanlo en las redes sociales. Hacemos esto para bendición de nuestro pueblo, para encontrar soluciones, para encontrar respuestas de lo complejo que es nuestra vida, nuestra humanidad. Y bueno, le agradezco que esté ahí. Estamos hablando de la memoria emocional, que es algo que un tanto complicado de poder comprender y sobre todo de poder manejar. Pero estamos tratando de marcar lineamientos que nos lleven a la comprensión y cómo poder manejar esto. Entonces, hemos hablado qué es la memoria emocional, lo he explicado, hemos hablado de la relación entre las emociones y la memoria. Hace un rato mencionaba que, por ejemplo, una comida o una música te puede asociar la idea de que te lleva, te transporta, te puede transportar incluso a lugares donde nunca estuviste, pero de que has visto fotografías, imágenes, te han contado tu familia, tus abuelos, tus padres, etc. Y entonces hay una asociación de ideas. Es un terreno que puede ser gratificante en determinados momentos o puede ser comprometido en otros, donde la memoria puede engañarnos. Les voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, una persona puede tener una memoria de determinado tiempo, fecha, lugar, algo que sucedió tal vez en un cuarto, una habitación o en una casa, y tiene la imagen de determinado lugar. Y con el tiempo, ese lugar tuvo algunas modificaciones. Por ejemplo, hay una lámpara y la persona que tenía la imagen de ese escritorio, la biblioteca, no estaba la lámpara antes, pero cuando después adquirió una nueva imagen estaba la lámpara y todo lo demás está igual, entonces su mente asoció las dos imágenes, las dos imágenes y, perdón,
Y la lámpara, la memoria la puso allí. Entonces la primera memoria, que no estaba la lámpara... Nuevamente al aire. Gracias, hermano Esteban. Estamos nuevamente al aire y estoy tratando de explicar la asociación de ideas. La asociación de ideas, estaba diciendo, digamos, usted tiene una imagen, digamos, de mi mesa de trabajo, la biblioteca, y digamos, esta lámpara ahora no está. La primera imagen no está. No existe esta lámpara. Usted vuelve con el tiempo, ve la misma imagen y aparece la lámpara. La imagen que usted va a recordar, aunque la asocie con la primera, va a ser la última. Entonces, en determinado momento puede darse cuenta y decir, no, pero es que la lámpara no estaba, pero no siempre. O sea que nuestra mente puede tomar dos imágenes de dos tiempos diferentes y ponerlas en una. Y eso puede resultar complicado. Es por eso que en cierto tipo de situaciones legales muchas veces se hace la misma pregunta a la misma persona, a ver cómo la responde, a ver si hay otro tipo de información detrás. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en discernir esas cosas, porque podemos estar agregando a una persona, a una situación, a un conflicto X, y de pronto no estaba allí en ese momento. O por ejemplo, asociar a alguna persona como testigo de aquella situación, esta dice, no, yo no estaba ese día. No, pero si tú estuviste, si yo te vi que estabas ahí. No, yo no estaba. Yo vine a la semana siguiente y estuve aquí y hablé contigo. Oh, entonces esas cosas ocurren en nuestra mente. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo manejamos las cosas. Permíteme hacerle una figura de esto. Es una figura que a veces uso en las clases. Les quiero comentar en esta ilustración de una señora casada en segundas nupcias. O sea, era la segunda vez que se casaba. Y le está sirviendo el plato de comida a su actual esposo. Vamos a suponer una comida latina propia de esta región. Y le dice, mira, querido, aquí tienen los frijoles con queso como a ti te gustan. Es que yo no los como con queso, a mí no me gustan así. Oh. Entonces, usted se puede imaginar quién es que los comía los frijoles con queso. O sea, eran el primer esposo. Entonces, ante esto, hay una asociación de ideas de que en determinado momento y por determinadas circunstancias intrapersonales o también del conjunto de personas y cosas que había ahí, que esa asociación de ideas puede engañarnos y se puede figurar una situación que no es del todo real. Entonces, cuando, entendiendo esto, debemos ser muy cautelosos en cómo manejamos nuestras emociones. Porque en este orden de cosas, las emociones pueden engañarnos y pensar de que hubo determinada situación en que no fue. Y en este orden de cosas tenemos que ser bastante cautos y procurar evitar y
malas interpretaciones. Por ejemplo, puede haber incluso palabras que aunque no se usen mal, pueden caer mal a alguna persona. Puede haber dos personas, un matrimonio está hablando de algo, y viene la asociación de ideas, porque algo motivó esa idea. Ya le mencioné antes, opera a través de los 5 sentidos, y cambia su temperamento en ese momento, en un instante, porque viajó su mente sin traer el recuerdo físico, no hay imagen, pero hay una memoria de las emociones que sintió. Entonces, tenemos que ser cautos en nuestras relaciones, en cómo manejamos las emociones, para no afectar a los demás. A veces salen esos comentarios, ¿por qué me dijiste esto? Decir, ¿qué? O sea, que hice mal. Entonces uno tiene que evaluar cuáles son los parámetros en que uno se va a manejar, cómo vamos a movernos dentro de aquellos marcos de la memoria emocional que me está limitando. Nos estamos acercando al final y quiero ir cerrando este tema. Hay cierto tipo de situaciones, incluso químicos, físicos de nuestro organismo, que pueden generar también cierto tipo de recuerdos que van a alterar nuestras emociones. Por ejemplo, el estrés. Uno puede estar estresado por una situación, pero va a depender de nosotros si la respuesta a esa situación que me alteró y que me estresó, la voy a llevar a todos los terrenos. O sea, es como si el tráfico de venida para tu casa, de regreso, estaba pesado, estaba complicado, te estresó, te puso nervioso, se te cruzaron, casi te chocan, etc. Y llegas a tu casa y entras casi temblando. Entonces cualquier cosa que te digan, ¿quieres comer? Ni me hables. O sea, para esto me viene a la memoria otra ilustración, si me permite, de un señor que iba a recibir a un hermano en la fe, que iba a predicar en la iglesia de esa gente al día siguiente. Se encontraron, lo fue a buscar a determinado lugar, lo lleva hasta la casa, bajan del auto en la puerta de la casa, van a entrar y el señor de la casa, no el invitado, antes de entrar, antes de llegar a la puerta de la casa, toca el árbol que está a la puerta, lo toca, así como tocó la lámpara. Y entra. Pasó esa noche, todo bien, todo muy bien. Al día siguiente salen, van de camino a donde tenían que ir. Cuando salen de la casa, el hombre de la casa toca el árbol cuando sale. Y entonces siguen caminando los dos. Entonces está motivado a preguntarle, oiga, ¿por qué tocó el árbol ayer cuando llegamos y hoy cuando salimos? Mire, le dice, obviamente en mi trabajo tengo problemas, pero antes de entrar los dejo en el árbol y cuando me voy los paso a buscar y me los llevo conmigo otra vez. Pero no los llevo ni al dormitorio ni a la mesa en mi casa. Entonces, creo que esa es una buena actitud para poder manejar las memorias, las frustraciones, los enojos,
las experiencias de la vida que nos fueron marcando. Las arrugas, las canas no vienen solo por la edad, vienen también por el cúmulo de situaciones que se van sumando. No necesariamente siempre es así, pero es una de las cosas que a veces suceden. La memoria emocional. Debemos, amados hermanos y hermanas, ya me estoy despidiendo, tomar control, tener dominio propio, como lo dice el apóstol Pablo, y poner todo en las manos del Señor, ser prudentes, cautelosos en toda nuestra manera de ser. Hasta aquí puedo llegar y me despido de todos los que me han acompañado en este momento. Les agradezco que estén allí y que compartan también este video para que sea de bendición para todos los demás. Esto fue Paz para el Alma en radiomifortaleza.com, y ustedes seguramente, si sigue en línea en radiomifortaleza.com, usted puede seguir escuchando los programas que siguen. Gracias por todo. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.